Estados Unidos regresa este mes como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En 2018, bajo la administración de Donald Trump, abandonó el foro intergubernamental con sede en Ginebra. Funcionarios estadounidenses arguyeron entonces el sesgo crónico del Consejo contra Israel e, irónicamente, se atrevió a cuestionar los historiales de derechos humanos de algunos de sus miembros. Su objetivo es contrarrestar los regímenes autoritarios y pedir cuentas a los que abusan de los derechos humanos. ¿Será capaz de hacerlo con imparcialidad? Hay que recordar que el imperio neoliberal tiene una muy cuestionable historia en materia de derechos humanos. Muchos esperan que Estados Unidos se abstenga de enfocar las cuestiones bajo una mirada política o ideológica. Pero ¿qué hará Washington si sus aliados son los que violen los derechos humanos? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Tras un periodo de ausencia, Estados Unidos vuelve a ocupar un lugar como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la etapa 2022-2024, cuya entrada en funciones comenzó el 1 de enero. Me complace anunciar que Estados Unidos ha sido elegido para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con Biden, promesa cumplida, trabajaremos para asegurar que el Consejo esté a la altura del principio de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Gracias por el abrumador apoyo de los Estados miembros, anunció la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, en su perfil de Twitter. En una declaración leída tras la elección, la alta diplomática estadounidense advirtió que utilizará todas las herramientas a nuestro alcance, desde la introducción de resoluciones y enmiendas hasta el ejercicio de nuestro voto, cuando sea necesario. Además, y de manera irónica, se atrevió a decir que Estados Unidos presionará contra la elección de países con un historial de derechos humanos atroz y animaremos a aquellos comprometidos con la promoción y la protección de los derechos humanos, tanto en sus propios países como en el extranjero, a que soliciten su adhesión al Consejo. Hay que recordar que en el 2018, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos abandonó el foro intergubernamental con sede en Ginebra. Funcionarios estadounidenses arguyeron entonces el sesgo crónico del Consejo contra Israel, ya que según la administración Trump, los herederos del rey David no violan los derechos humanos y solo hay una hazaña contra ellos por parte del organismo internacional. De manera paradójica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en una comparecencia ante el Consejo y a través de videoconferencia, advirtiendo, no obstante, que seguirá denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán, y alegando que los países que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros de este Consejo. En esa misma vía de cinismo, la situación de la comunidad uigur en la región de Xinjiang, en China, también fue mencionada por el secretario de Blinken, quien recomendó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU revisar sus posiciones drásticas contra Israel y aprovechó la ocasión para exigir al gobierno de Moscú la liberación inmediata del opositor Alexei Navalny. El discurso de Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, durante las intervenciones generales de todos los países que han participado en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, preguntó si el gigante euroasiático debía estar autorizada a permanecer en el seno del Consejo, abriendo las puertas a un eventual procedimiento de expulsión en el contexto del conflicto en el este europeo. Podemos razonablemente preguntarnos si un Estado miembro de la ONU que intenta ampararse de otro Estado miembro de la ONU, cometiendo horribles violaciones de los derechos humanos y causando sufrimientos humanitarios enormes, debería estar autorizado a permanecer en el seno de este Consejo, dijo Blinken, luego de reprochar al representante de Moscú su permanencia en el organismo. Sin embargo, una eventual destitución de Moscú del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería ser resuelta por el voto mayoritario de la Asamblea General de la ONU, el Parlamento de Naciones Unidas, donde participan la totalidad de los 193 Estados miembros.
los únicos facultados para nombrar o revocar a los 47 integrantes del Consejo. Es claro que la administración Biden manifiesta un sesgo político a la hora de observar y denunciar la violación de derechos humanos. La desconfianza es grande que hasta Phil Lynch, director de la ONG Servicio Internacional para los Derechos Humanos, espera que Estados Unidos se abstenga de enfocar las cuestiones bajo una mirada política o ideológica. La cuestión está: ¿qué va a hacer la administración Biden cuando sean sus aliados los que violen los derechos humanos? La forma en que Estados Unidos decida comprometerse con la situación de los derechos, por ejemplo en Yemen o Egipto, será particularmente reveladora. Desde el 2014, la guerra civil en Yemen entre las fuerzas rebeldes hutíes, apoyadas por Irán, y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí, ha causado graves violaciones de derechos humanos, como por ejemplo, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, según los expertos. El Consejo de Derechos Humanos aprobó en el 2017 una resolución para que un grupo de expertos investigara las violaciones del derecho internacional cometidas por todas las partes del conflicto. No obstante, en el 2021, el Consejo votó en contra de renovar el mandato a dicho grupo. Arabia Saudí utilizó entre bastidores una combinación de amenazas y sobornos para cerrar el proceso que el Consejo de Derechos Humanos había establecido sobre Yemen. La medida sentó un mal precedente en términos de credibilidad para el Consejo y tuvo un efecto devastador sobre el terreno, donde hubo un aumento de víctimas civiles. Si Estados Unidos se muestra favorable para renovar una investigación relativamente dura sobre Yemen a pesar de la oposición de Arabia Saudí, un aliado de Estados Unidos podrá considerarse una prueba de su compromiso con la protección y la promoción de los derechos humanos. ¿Hay indicios de que Estados Unidos pudiera estar dispuesto a presionar a alguno de sus aliados en materia de derechos humanos? En enero, el gobierno de Biden retuvo $130 millones de ayuda militar a Egipto por motivos de derechos humanos, aunque esa misma semana aprobó la venta de material militar por valor de $2.500 millones. Egipto ha sido criticado por las organizaciones de derechos humanos por su represión de la disidencia bajo el liderazgo del presidente Abdel Fattah el-Sisi. El Consejo de Derechos Humanos nunca ha adoptado una resolución crítica contra Egipto. En un discurso marcado por la decisión de Estados Unidos de volver a participar en el Consejo, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken señaló que la retirada de Washington en el 2018 no produjo un cambio significativo, sino que creó un vacío de liderazgo estadounidense que los países con agendas autoritarias han utilizado en su beneficio. En ese mismo sentido, se espera que la neoliberal Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, publique un informe muy esperado sobre las supuestas violaciones de derechos humanos en la región china de Xinjiang. Paradójicamente, existe una atención desproporcionada a Israel en el Consejo de Derechos Humanos del año pasado. Blinken pidió reformas similares a las que la administración Trump intentó aplicar en su momento. Entre ellas, eliminar el punto 7 de la agenda sobre la situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados y mejorar la composición del Consejo. El punto 7 del orden del día obliga al Consejo a debatir en cada una de sus sesiones los abusos de derechos humanos relacionados con el conflicto palestino-israelí. La situación de ningún otro país tiene un punto de orden del día específico. Con esta petición, se duda de que esta reforma en particular sea el enfoque adecuado para Estados Unidos. Ahora mismo, solo parece que están protegiendo a Israel. Para que sea un esfuerzo de principios, deberían apoyar enérgicamente las resoluciones sobre Israel que surjan a través de otros puntos de la agenda. El reto con la llegada de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU será evitar un juego político que alimente la politización, la polarización y, en última instancia, la deslegitimación del Consejo de Derechos Humanos y, en su lugar, centrarse exclusivamente en los derechos humanos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.